bendiga a cada persona que nos observa a través de este medio. Para nosotros es un grato honor y placer compartir la palabra del Señor con usted en este momento. Hoy estaremos dando continuidad al capítulo 2 de nuestra serie teológica, El único sabio y verdadero Dios. Hoy estaremos hablando acerca de los atributos o perfecciones de Dios. Amén. Para dar inicio de inmediato vamos a dirigirnos a las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Amén. Primera carta, apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Padre, gracias Dios mío, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias, En esta hora nos Padre. presentamos ante ti dándote la gracia, Señor. Padre, para que tú te sigas glorificando en esta hora especial, en este momento especial, Dios mío. Que sigas tocando vidas, Señor. Que sigas bendiciendo vidas para la gloria y Señor, honra de en tu el nombre de nombre. Jesús. A través de este material, Señor. Que tú puedas bendecir, Señor, a todo aquel, Padre eterno, que vea este material para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Lo primero que tenemos que empezar es definiendo qué son los atributos de Dios. Bendito sea el Señor. Los atributos de Dios son los diferentes aspectos o esencia de su naturaleza. El término perfecciones viene de la palabra griega aretas, que significa virtudes. Es la palabra que el apóstol Pedro emplea cuando nos dirige esta preciosa porción que acabamos de leer, donde dice específicamente que nosotros somos pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios con un fin determinado, y es anunciar las virtudes, o sea, sus perfecciones, debido a que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, podemos decir que las perfecciones de Dios son esas características esenciales de su naturaleza. Tales características son necesarias para su naturaleza esencial, y cada característica de ella encierra una absoluta perfección. Por eso es que la denominamos de esta forma, la denominamos perfecciones. Y precisamente, puesto que cada una de estas perfecciones son esenciales, ninguna de ellas pueden ser negadas, porque si no, Dios no sería Dios, Dios no podría ser Dios. No podemos coartar, no podemos negar ninguna de estas características esenciales de la naturaleza de nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es el método de identificación que podemos constatar? Porque sabemos que Dios mismo es quien se ha revelado. Entonces podemos observar y podemos concluir que precisamente el único método divino asegurado para observar estas perfecciones de nuestro Dios es la palabra de Dios, que contiene esa revelación que Dios inicialmente empezó a denotar, empezó a mostrar. Así es. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que la única forma del hombre describir, mostrar, observar aquellas perfecciones de nuestro Dios es a través precisamente de esa revelación que Él ha dado. Así es. Porque precisamente el hombre, en su raciocinio, queriendo precisamente mostrar quién es Dios, tener una descripción de Dios, ha desarrollado métodos que son incorrectos para describir estas naturalezas. Uno de los métodos que podemos constatar es el método escolástico. Así es. El hombre siempre ha tenido una pregunta, y es realmente ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es el creador? Esta es una pregunta que el hombre siempre se ha hecho, y por esto, como tú mencionas, a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido buscar
esta respuesta. Muchos, lamentablemente, han buscado esta respuesta con métodos erróneos, como bien has mencionado, puesto que Dios se ha revelado a sí mismo. Ningún hombre puede, como tú decías hace un momento, amada, conocer a Dios por sí mismo, buscando a Dios por sus propios métodos. Tiene que ser con la misma revelación que Dios ha dado de Él mismo. Ha sido Dios quien se ha revelado al hombre. Ha sido Dios quien se le ha mostrado al hombre. Porque el hombre en su forma no tiene la capacidad realmente de conocer a Dios, sino que Dios mismo se revela al hombre. Entonces, a través de la historia hemos visto muchos movimientos que han querido conseguir descifrar o clasificar o conocer a Dios, pero a su manera, de una forma incorrecta, no a través de su palabra, no a través de su precepto, no a través de sus indicaciones. Y esto ha traído muchísimas corrientes filosóficas que a través de la historia se vienen mencionando, como es el caso de la escolástica, que bien la has mencionado, que es una corriente filosófica que se levanta en el siglo XV, del siglo XI al XV. Es una corriente que trata de realmente de vincular la razón a la fe. En sus inicios esta corriente empezó tratando de racionalizar lo que era la fe o de hacer una mezcla entre la fe y la razón, cosa que realmente no fue beneficiosa. ¿Por qué? Porque a medida que pasó el tiempo nos damos cuenta de que esta unión realmente no tuvo un éxito. A través de los problemas que se le presentaron, diversas costumbres y diversas personas, diversas religiones, tanto los árabes como los mismos judíos y otras religiones de otros lugares, se unieron a esta filosofía. Ellos trataron de vincular todo esto y esto le fue causando dificultades, cosa que realmente lo llevó al fracaso. Así es, porque la razón nunca puede estar por encima de la fe. La palabra del Señor establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que las cosas espirituales son entendidas por a través de la fe. Amén. Como lo ordena la misma palabra, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y es un hecho. Imaginémonos a Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo es posible que este hombre, Dios le mande a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, a salir de allí, a un lugar que él no conocía? Uno se pone a meditar o pensar en esto y uno diría, pero ¿dónde está la razón? Pero realmente la fe no va vinculada a la razón. La razón tiene que sujetarse a la fe. Así es. Es una realidad. Por eso esto le causó, como bien decías, esta mezcla heterogénea de diferentes cosmovisiones, le causó este gran problema. Y trataron de alcanzar a Dios, de describir a Dios, pero a través de su razonamiento. Así es. Y sabemos que esto causa grandes inconvenientes. Entonces, también están los métodos modernos, que va muy de acorde con la escolástica. Los métodos modernos, precisamente desde las observaciones del razonamiento. Y sabemos que estos métodos, entonces, tienen grandes dificultades. ¿Por qué? Porque los dos parten desde una perspectiva, desde un raciocinio que está muy por debajo de las escrituras. O sea, ellos no parten desde la Biblia para conocer esa revelación acerca de Dios, para conocer realmente a Dios, sino que parten desde sus propias ideas humanas. Sabemos que el hombre está afectado por el pecado. El hombre es un ser finito, bendito sea el Señor, que no tiene la capacidad para entender exhaustivamente quién es Dios. Y yo entiendo que uno de los problemas más difíciles que ha enfrentado el hombre en toda la historia de la humanidad ha sido realmente dejarse depender de Dios. Porque el hombre, si vemos la historia desde la Torre de Babel, nos daremos cuenta que el hombre, cada vez que ha intentado lograr llegar a Dios por sus propios métodos, ha sido un desastre. Se ha convertido en un desastre. Porque a Dios no se le puede llegar con metodología humana. A Dios no se le puede llegar con un razonamiento humano. A Dios se le acerca a Dios
a través de sus propias indicaciones, a través de su revelación. Entonces, uno de los inconvenientes más catastróficos en la humanidad ha sido el hombre querer depender de sí mismo, creer que tiene la capacidad de lograr realmente los objetivos que Dios quiere que logre, pero por sus propios métodos. Y esto lo vemos desde Génesis también, allá con Adán y Eva. O sea, la dependencia de un hombre de Dios tiene que ser primordial en la vida. Tiene que ser la parte principal, tiene que ser el objetivo principal. Cuando el hombre se acerca a Dios a través de los métodos de Dios, a través de las indicaciones del precepto y de la palabra de Dios, entonces puede realmente tener éxito. Amén, así es, porque es maravilloso. Nuestro Dios se ha querido mostrar, nuestro Dios se ha querido revelar. Él mismo es que ha iniciado con esta revelación acerca de su ser. Y es tremendo porque los patriarcas, por ejemplo, tuvieron este conocimiento acerca de Dios y fue en base a una relación, en base a una intimidad, en base a una fe, que emprendieron este conocimiento, no por conjeturas humanas, no por sus razonamientos, no, sino por un Dios maravilloso que se ha revelado. Así es. Entonces, es maravilloso observar también las características de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque observamos que las perfecciones de Dios no son componentes de Dios, sino que describen realmente todo su ser total, describen su esencia, describen su naturaleza. Es algo maravilloso. Amén, porque Dios en un momento puede exhibir una característica, pero no quiere decir que abandone sus otras cualidades, sus otras perfecciones. Claro que sí, porque lo podemos ver, Dios es amor, pero al mismo tiempo ese amor de Dios no violenta su justicia. Amén, así es. Y tampoco su justicia violenta lo que es su longanimidad, ni tampoco lo que es su infinitud, ni su omnipotencia coarta su preeminencia. O sea, es algo bastante maravilloso todo lo que el Señor es, porque Él no abandona, no son componentes, no es que Él está compuesto de justicia, bondad, santidad, omnipotencia, omnipresencia, sino que Él en todo su ser, como Él lo ha mostrado, Él es más que la suma de todas esas perfecciones que nosotros podemos destacar. Y es maravilloso y de grande bendición conocer realmente sobre los atributos de Dios, conocer a Dios realmente como Él se ha revelado. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos sus atributos, conocemos cómo Dios realmente se expresa, podemos entender y respetar más las cosas de Dios. Amén. Porque hablar de la eternidad de Dios es algo bastante profundo, bastante maravilloso, y encierra un sinnúmero de promesas poderosas, encierra un sinnúmero de esperanzas poderosas para el hombre y para toda la humanidad. Así es. Cabe recalcar también y resaltar que cada una de las perfecciones de Dios describen no solamente a Dios Padre, sino que describen a la Trinidad de Dios. Amén. Porque sabemos que Dios se manifiesta o se revela a través en tres dimensiones, por así decirlo. Esto es la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo ser. O sea, como estamos hablando de estas perfecciones que vamos a detallar a medida que vayamos avanzando en la serie, estamos hablando de esa esencia natural, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo. Y es así porque Dios nunca violenta su naturaleza. Dios siempre va en un orden en todas las cosas, y lo vemos en la creación. Y así mismo, como se habla en las Sagradas Escrituras de la eternidad de Dios Padre, también se habla de la eternidad de Dios Hijo, como tú decías, amada, y de la eternidad de Dios Espíritu Santo. Precisamente en esto que nos vamos a centrar en este momento, vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios. Y tenemos que empezar definiendo qué es la eternidad de Dios. Amén. La eternidad significa que Dios existe precisamente sin límite de tiempo. Dios existe sin la limitante del presente, el pasado y el futuro. Algunos teólogos también utilizan la palabra aseidad. ¿Por qué? Porque esa eternidad
está muy ligado con lo que es la autoexistencia de Dios. Amén. O sea, él le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, yo soy el que soy, o sea, yo soy el que tengo existencia en mí mismo. Y hay un sinnúmero de pasajes que vamos a ver a continuación que nos hablan acerca de este testimonio que Dios ha dado de su ser. Amén. Amén. La primera es, vamos a leer, acompáñenos en su casilla, Isaías capítulo 41, versículo 4. Amén. Isaías capítulo 41, versículo 4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Es importante observar esto. Aquí el Señor da esta palabra en Isaías. Él dice que Él es con los postreros y que también Él es con los primeros, porque Él, Jehová Dios de los ejércitos, es el que llama las generaciones desde el principio. Pero en Apocalipsis, que ya es el libro que cierra las verdades bíblicas, ahí Él sigue siendo el mismo. Amén. Aunque transcurrieron todos estos años, Él sigue teniendo esa eternidad manifiesta. Amén. Porque ¿qué dice? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bendito sea el Señor. el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. O sea, algo maravilloso lo que el Señor encierra. También en Génesis capítulo 1 y Juan 1:1, ahí el Señor nos da dos palabras especiales. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y también el Señor Jesús hablando en Juan 17:5, dice la palabra, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, esto nos demuestra que Dios existía, Jesús existía antes de la creación del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador. En Él es, él es quien trae todo a existencia. Amén. Realmente. Y lo dice Juan, capítulo 1, del versículo 2 en adelante, donde tú recitabas que en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas en Él fueron hechas y que sin Él nada de lo hecho hubiese sido hecho. Amén. Gloria a Así Dios. es. Bendito sea el Señor. También nos dice Salmo 102, versículo 26. Amén. Salmo 102, versículo 26 dice, versículo 26 al 27 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué denota esto, mis amados? Que Él permanecerá para siempre. Amén. Dios es permanente, bendito sea el Señor. Sí, no es que Él tiene un principio, no es que Él tiene un final, no. Él permanece para siempre. Él es permanente. Y esto denota también su eternidad, bendito amén, sea el Señor. Dios. Es así. Amén. Y se pueden decir, se pueden destacar tres categorías. Dios no tiene un principio, pero tampoco tiene un fin. Amén. Dios no cambia con el tiempo. O sea, Dios no se pone más viejo con el tiempo. Amén. Dios no cambia, su sabiduría no cambia, la sabiduría de Dios no cambia con el tiempo. Entonces, esto connota lo que es la eternidad de Dios. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, como mismo leímos hace un momento, dice el salmista, y tus años no se acabarán. Amén. Amén, o sea, el Señor no tiene una fecha de caducidad, bendito Dios, sino que Él permanece para siempre. Y es bueno destacar
que la eternidad, mucha gente piensa que la eternidad es como algo que inicia en un punto y sigue eternamente. Realmente, cuando se habla de la eternidad de Dios, no se está hablando de un tiempo de comienzo. Por eso decíamos que Dios no tiene principio, pero que tampoco tiene fin. O sea, la eternidad es Dios. Por Amén. eso cuando tú mencionabas la palabra autoexistente, la aceidad, esto es un reflejo de que Dios mismo se sustenta él mismo, que Amén. no depende del tiempo, porque si Dios dependiera del tiempo, entonces Dios no fuera Dios, porque tendría que depender del tiempo. Y Amén. el tiempo realmente depende de Dios porque Dios creó el tiempo. Amén, así es. Esto es algo que trasciende y demuestra la supremacía de nuestro Dios por Amén. encima de todo lo existente. Amén. Por Amén. eso es que Él se muestra, Él se revela como el Dios de la eternidad Aleluya. y hasta la eternidad. Poderoso Es es el tremendo. Señor. Lo dice el Salmos, capítulo 90, versículo 2. Allí el Señor dice, Amén. antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, bendito sea el Señor. Esto es algo bastante tremendo. Por eso dice en el Salmo 93 también, versículo 2, el Señor dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Aleluya. Amén. Y aquí está hablando del ser, que denota una vez más lo que es la aceidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso dice Job también que sus años son inescrutables. Job dice, aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. Gloria a Dios. Porque Amén. no se puede contemplar, no se puede. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es eterno, bendito sea el Señor. Así es. Amén. Entonces, Él habita la eternidad, como dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Amén. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Esto es algo demasiado poderoso, esta palabra que el Señor nos da ahí en el libro del profeta Isaías, porque primero empieza describiendo, dice que Dios es el alto y sublime, y dice que Él habita la eternidad, y que su nombre es el Santo. Aquí hace alusión a otros atributos que vamos a ver más adelante. Pero dice el Señor que Él habita en las alturas y en la santidad. Y aparte de esto, también con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, es algo bastante profundo. Porque ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, se ha revelado y ha hecho morada, bendito sea el Señor, con el hombre. Y esto me llega a colación lo que el salmista dijo, que es el hombre para que le visites, o el hijo del hombre para que tenga de él memoria. Porque ha sido demasiado grande la misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros. Es demasiado que ese Dios todopoderoso, ese Dios autoexistente, ese Dios eterno, tenga compasión, que tenga interacción con el hombre. Aleluya. Es algo bastante especial, aleluya. Como lo dice también el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Es maravilloso ver cómo Dios tan poderoso, tan grande, sin necesidad de nada, porque Dios es autosuficiente, Él mismo es autosuficiente, y cómo Él dice que Él habita en las alturas y su nombre es el Santo, pero que habita también con los humildes y quebrantados de corazón, para vivificar a los quebrantados de corazón. Lo que quiere decir que a Dios no se le puede llegar con una torre de Babel, no se le puede llegar con una metodología humana, sino con realmente, gloria a Dios, que lo que se necesita es un corazón humilde. Amén. Que puede entender ese Dios creador, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene la capacidad de sustentar todo lo creado. Amén, es así.
es algo tremendo porque sabemos que el hombre se ha desviado y como consecuencia han surgido varias como visiones filosóficas Así que lo es. que han hecho es distorsionar esos Así es. atributos de Dios. Y esto Así lo podemos es. ver, por ejemplo, en el panenteísmo. Cada una de estas como visiones, de estas religiones falsas que han surgido, surgen como consecuencia de una distorsión de esas perfecciones y atributos Así de es. Dios. En este caso, el panenteísmo le atribuye, por ejemplo, la eternidad, pero a la materia. Igual hay una hipótesis científica existente que dice que la materia es eterna, que el universo, Así por es. ejemplo, es autoexistente, Claro, cuando no es así. esa es la cosmovisión que se plantea la causa y efecto, en donde aquí se plantean dos aspectos. Uno es el aspecto de la nada y otro es el aspecto de algo eterno creador. Entonces, en el aspecto de la nada, que es el azar, se dice que todo fue creado de la nada, Exacto. como un azar, algo que no que se creó sin una logística, vino de la nada, como la teoría del Big Bang, vamos a decir, podría mencionarse. Pero también está la parte de algo creado, que se dice la materia eterna, y se dice también la casualidad, y se dice también el Dios eterno. Pero aquí vemos que si nos ponemos a analizar, obviamente nos daremos cuenta que ninguna de estos aspectos, como es la nada, la materia y la casualidad, realmente pueden darse como buena y válida. Los mismos científicos han corroborado esto. Los científicos, como decíamos anteriormente, en, en, en la parte del conocimiento de Dios, los científicos realmente han corroborado de que todo el universo fue creado con un orden lógico maravilloso. Amén. Lo que quiere decir que no fue creado al azar, ni Amén. tampoco por casualidad, ni tampoco una materia sin un conocimiento. Lo que quiere decir que tuvo que haber alguien con una mentalidad lo suficientemente inteligente, grandioso, maravilloso, fuera de lo normal, no con sabiduría de hombre, sino más con una sabiduría sobrehumana, vamos a decir, Y atemporal, o sea, eterno. y eterno, con una mentalidad eterna, ¿m? Que pudiese crear todas las cosas con este orden lógico que fueron creadas. Por Amén. eso, entonces, cuando los científicos llegan aquí, nos damos cuenta de que realmente todo esto tiene como una combinación. Amén. Es algo tremendo porque se habla de esto, se habla del fino ajuste del universo. O Así sea, es. si nosotros, por ejemplo, tomamos la ley de la gravedad y la distorsionamos, le colocamos 0 punto y colocamos 37 ceros, 0.1%, no fuera posible la vida en el universo. O sea, es algo maravilloso. Habla de ese diseño inteligente y de ese ser atemporal, que sostiene el universo. Eso es Porque el universo necesita una causa inicial, pero aparte de correcto. esa causa inicial, necesita también una causa continua para poder sustentarse. Claro que sí. Y esa fuente tiene que ser eterna, esa fuente tiene que ser poderosa, esa fuente tiene que ser atemporal, Así como es. lo describe nuestro Dios, ese ser eterno, ese ser Y es, inigualable, ese ser sabio, único, es maravilloso, autoexistente. Amada, porque en esta misma teoría de la casualidad, es como tú dices, si algo existe porque fue creado, algo que existe porque fue creado, Y no puede ser eterno, y no lo puede ser, creado no puede ser no puede eterno. ser eterno. Y entonces también hay, según estudios científicos, se dice que el universo está perdiendo energía, o sea, se está desgastando con el tiempo. Y algo que se desgasta tampoco puede ser eterno. Así es. Se habla de la expansión del universo ahora mismo, se está hablando de eso, es una teoría científica que se ha corroborado por varios científicos de renombre. Y, y esto ha dado a concluir de que el universo no es eterno como se pensaba. Amén, así es. Y es por esto, por esa distorsión de las perfecciones de Dios. Entonces podemos concluir de la siguiente forma. Dios nunca
ha dejado ni dejará de existir. Dios, por lo tanto, esto garantiza, ¿usted sabe qué? El control providencial de nuestro Dios sobre todas las cosas. Él sustenta todas las cosas y sobre todo tiene garantizada la sucesión de los eventos. Como Dios es eterno, a Él no le sorprende nada de lo que acontece. Así es. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él está por encima Claro que sí. de lo temporal y tiene el control de la sucesión de los eventos. Amén. Entonces, Amén. esto es algo tremendo porque esto nos garantiza a nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que tenemos nuestra fe puesta en esa eternidad de Dios, que Él lo que ha prometido lo ha garantizado. Así es, Y que se llevará a cabo lo que Él ha determinado, bendito sea el Señor. O sea, es algo maravilloso, porque podemos confiar entonces en lo que es su providencia. Aparte del conocer todas las cosas previamente, Él diseña, Él conoce, Él prepara, Él planea, Él arregla todas las cosas, bendito sea el Señor. Es una providencia continua la que podemos experimentar de nuestro Dios. Dios cuida de su creación, Dios cuida de su criatura y sobre todo, bendito sea el Señor, tiene el propósito de llevar todo a un fin deseado. Amén. Y es bastante importante entender esto porque este atributo de Dios, su eternidad, es como tú dices, amada, es una garantía de que la promesa que Dios ha dado de redención y de vida eterna es así. Porque solamente un Dios eterno puede dar una promesa eterna. Amén. Y esto lo vemos si profundizamos un poco, entendiendo esta parte aquí, nos daremos cuenta de que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos pecaron frente a un Dios eterno. Se necesitaba una promesa eterna en la tierra. Para poder se necesitaba realmente una solución eterna para darle al hombre realmente esa redención eterna que estaba necesitando. Amén. Entonces, por esto es que ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y consuma, gloria a Dios, aquella promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva en el huerto de Edén y también a Abraham, vemos cómo aquí entonces se aplica lo que es esta redención eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que hay un misterio cuando el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. O sea, es algo maravilloso, porque ese atributo de la eternidad, luego observamos como Dios, cuando se efectúe la redención, vamos a gozar nosotros también de eternidad. Amén, porque dice que vamos a estar para siempre con el Señor. Amén, o sea, confiemos en su promesa, conozcamos a ese Dios eterno que se ha revelado y que ha estrechado una relación tan hermosa con su pueblo, con sus hijos, que ha abierto las puertas para que le podamos conocer. Amén. En el libro de Job dice, si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará. Gloria a Dios. Las promesas que Dios da a su pueblo, Dios nunca falta a su promesa. Usted puede esperar, estar plenamente seguro de que lo que Dios ha dicho, lo ha de cumplir. Amén. Bendito sea el Señor. Para nosotros ha sido un placer poder compartir contigo en este momento.